el Señor bendiga a todos. Damos la bienvenida a los que, si hay alguien que nos visita por primera vez, siéntase en casa. A los que a través de nuestro canal de YouTube está pendiente de esta reunión, le bendecimos allí donde está. A cada uno de los que participa de ella en este momento y a los que posteriormente lo harán. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a compartir hoy una palabra que he titulado Palabras que no debemos olvidar. Repito, palabras que no debemos olvidar. El texto para esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 27 hasta el 40. No los vamos a leer todos, vamos a ir leyendo algunas partes a medida que vamos avanzando. Es un texto maravilloso. Siempre que voy a hablar de algún texto de la Biblia, me gusta primero contextualizar tanto el texto como el ambiente en el cual se dio el hecho del cual vamos a hablar, de tal manera que tenemos que decir y recordar que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cuando estas palabras fueron declaradas por él, era el tiempo en que Israel estaba esclavizada por Roma, por el Imperio Romano. Tenía que pagar tributos, o sea que los israelitas no solamente trabajaban para sí mismos, sino que trabajaban porque una parte de lo que ellos producían iban impuesto al Imperio Romano. El resto se utilizaba para ellos y aparte de eso ellos tenían que estar sujetos a algunas de las leyes romanas, porque si se les daba algún cierto nivel de libertad que no se le daba a otros pueblos, también es cierto que habían algunas cosas que ellos tenían que aceptar del Imperio Romano para someterse a ella. De tal manera que ellos eran gente que, aparte de las cosas normales de la vida que tiene cualquier persona, ellos también sufrían el hecho de estar gobernados por un gobierno que no era su gobierno, por un pueblo al cual ellos no pertenecían y por un emperador que no era de ellos y que no tampoco pensaba para bienestar en ellos, pensaba en bienestar para su pueblo, de tal manera que ellos eran para el Imperio Romano parte de los que tenían que trabajar no para sí mismos, sino para beneficiar al Imperio Romano. Era una situación realmente difícil. De pronto, algunos que vivieron aquí en Panamá cuando los norteamericanos invadieron, guardadas las proporciones, porque nosotros no estábamos esclavizados en nada por el estilo, pero sí hubo unos meses, creo que aproximadamente 2 años, si recuerdo bien, ya la memoria no anda muy bien, prohibido olvidar, ¿verdad? Pues ahí podemos tener una idea, aunque leve, de lo que significa estar bajo un gobierno extranjero y tener que someterse a las leyes de ese gobierno. No voy a avanzar más en eso porque, repito, quienes lo vivieron pueden contarlo y tener una idea de lo que es estar sometido a otro gobierno. Aparte de eso, pues ellos sufrían todas las situaciones de un pueblo que no podía desarrollarse por sí mismo, que tenía que depender de otros. Y sin embargo, se les exigía que ellos produjeran, que ellos avanzaran y que se convirtieran en una nación rica para poder beneficiar aún más al Imperio Romano. Bajo esa condición aparece el Señor Jesucristo. Vive como una persona normal de aproximadamente unos 30 años y a los 30 años él irrumpe de manera pública y comienza entonces a predicar su evangelio. Cuando estas palabras que vamos a leer, que vamos a revisar, son declaradas por él, se calcula que él tenía aproximadamente allí 31 años, o sea que tenía 31 años de vida, pero tenía solamente 1 año de haber comenzado una vida pública a declarar su evangelio.
La gente todavía estaba preguntándose si creer o no creer. La gente iba detrás de él buscando beneficio inmediato, pero no se atrevían a creer del todo en lo que él pregonaba, en lo que él les decía, y se hacían preguntas. Se hacían preguntas, ¿será o no será? Porque ellos sí eran conscientes que esperaban al Mesías, pero algunas cosas como que no compaginaban con las ideas que ellos tenían del Mesías. Sin embargo, el Señor comienza a avanzar en la declaración de su evangelio, de su palabra, y pues respondía a la necesidad de la gente que le increpaba de alguna manera, que diera razón de las cosas que él declaraba. Cuando esta palabra él la dice, las dice como respuesta a las preguntas de la gente, porque él acababa de hacer dos cosas que llamaron aún más la atención de la gente. Él había estado conversando con las multitudes a la orilla del lago, y llegado un momento, dice el texto, que había solo una barca. Los discípulos se metieron en la barca y atravesaron el lago, se fueron en dirección a atravesar el lago. La gente no vio a Jesús mostrarse en la barca. El texto nos narra que más adelante el Señor vino caminando sobre el mar, sobre las aguas, y que los discípulos lo vieron y tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Sin embargo, él les dijo, no tengan miedo, soy yo. Entonces ellos lo aceptaron en la barca, de tal manera que ellos por primera vez en su vida vieron que alguien podía caminar sobre las aguas sin hundirse. Eso llamó poderosamente la atención, y ellos aún más comenzaron a insistir en la pregunta que se habían hecho desde un tiempo atrás. ¿Quién es este? ¿Quién es este? La gente no lo vio, pero sospechó que de alguna manera él había ido al otro lado del lago, y se encaminaron para ir allá. Cuando la gente llega, el tiempo pasa. Lo primero que le preguntaron, porque algunos, y me incluyo, somos preguntones, y a veces es bueno serlo. Cuando lo vieron le dijeron, Señor, ¿y cómo llegaste acá? Si no te vimos entrar en la barca, ¿cómo llegaste acá? Y él le dio una respuesta interesante. Él no les respondió a esa pregunta. Lo que le dijo fue, ustedes me siguen porque les di comida, pero no porque creen en mí de verdad. Sí. El tiempo pasó y llegó un momento en que había que comer. Ya la gente tenía hambre, estaban en el campo, pero no había nada, y había que hacer algo. El Señor manda a sus discípulos que hagan algo. Ellos le dicen, no podemos hacer nada, no sabemos qué hacer. Cualquier cosa que hagamos no va a alcanzar para esta multitud. Y entonces el Señor multiplica lo poco que había allí, unos panes y unos peces, los multiplica y comieron todos. Otra vez, eso llamó la atención ya no solamente de sus discípulos, sino de toda la gente que allí estaba. Y comenzaron ya la misma multitud a preguntarse, bueno, ¿este quién es? ¿Este quién es? Vamos a leer los primeros versos antes del 27 para que veamos cómo se desarrolla la situación. Verso 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. En otras palabras, me están siguiendo porque les quité el hambre, simple y sencillamente. Y luego añade, y aquí viene la primera respuesta que él le da a la pregunta de la gente. La primera respuesta que tenemos en nuestro bosquejo allí, ¿por qué se debe trabajar? El Señor les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, lo que le está diciendo, ustedes están poniendo su esfuerzo, el empeño de su vida en perseguir el alimento inmediato.
pero hay algo más. Hay algo más. El apóstol Pablo se atreve a decir, y esto no quiere decir, el Señor no está diciendo que no trabajemos. Lo que Él está diciendo es que nuestro empeño, nuestra capacidad, nuestra entrega no debe ser solamente en lograr lo inmediato, lo temporal. Y es lo que el apóstol Pablo explica en una de sus cartas cuando dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. O sea, el trabajo que tú realizas, el lugar donde lo haces, la forma en que lo haces, debe ser como que lo estás haciendo para el Señor. O como que el Señor es tu jefe, o como que a quien le estás haciendo aquello es al mismo Señor. Se me ocurre, por ejemplo, viendo a Erika aquí enfrente, y pienso, si tuviera Erika que cortarle el cabello al Señor y supiera que es Él, ¿cómo lo haría? ¿Lo trasquila? ¿Le hace cualquier cosa? ¿Usa una navaja sin filo que al pasarla le rastrilla toda la piel y lo hiere? ¿Cómo lo haría? En lo que te toca hacer, dice el apóstol Pablo, hazlo como para el Señor. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo. No trabajen, no empeñen su fuerza, su habilidad, su inteligencia, su sabiduría en lo inmediato. No solo en lo inmediato. Háganlo sabiendo que están agradando a Dios. Háganlo para agradar a Dios. De tal manera que no solamente logren el producto inmediato de su sustento diario, sino que el Señor se agrade de que un hijo o una hija suya estén haciendo una labor con excelencia, que así como Él actuaba con excelencia y llamaba la atención de la gente, también la labor de sus hijos van a llamar la atención de la gente y van a preguntar, ¿por qué lo haces de esa manera? ¿Por qué eres así? He escuchado testimonios de personas que me han contado que en algún lugar donde ejercen alguna profesión o labor, hay personas que se le han acercado y le han preguntado, ¿por qué usted es así? Y la respuesta es una sola, porque soy un hijo o una hija de Dios. Y no hago las cosas para salir del paso o para lo inmediato. Hago las cosas para que Dios sienta orgullo de mí, de lo que soy. Si supieras que el Señor te está mirando allí y estás delante de Él cuando crías a tus hijos y los tratas, ¿cómo los tratarías? ¿Con qué palabras te dirigirías a ellos? ¿Con qué actitud te dirigirías a ellos? O si tuvieras conciencia que tus hijos son hijos de Dios, ¿cómo les hablas? ¿Qué metodología utilizarías? ¿Harías cualquier cosa para salir del apuro? ¿O te esmerarías en decir, ¿sabes qué? Esto le pertenece a Dios. Tengo que hacerlo de manera diferente. ¿Abandonaría un padre o una madre a su hijo sabiendo que llegará un momento en que Dios le pedirá cuenta y le dirás qué hiciste con el hijo o con la hija que te di? ¿Cómo lo trataste? El Señor dijo, no trabajen solamente por el pan inmediato. No lo hagan de esa manera,
no lo hagan de esa manera. Si no, lo voy a leer en el otro texto. Tengo acá palabra de Dios para todos. Dice, no trabajen para ganar la comida que se daña. Trabajen para para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna es la que el Hijo del Hombre es el único que tiene la aprobación de Dios para darla. O sea, agrada a Dios con lo que haces. ¿Cómo lo dice la Biblia en lenguaje actual? Me encanta cómo lo traduce. Dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esta es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo su autoridad. O sea, ya ellos habían visto acciones de Jesús que les debería de indicar a esas alturas que no era uno más. Y era tiempo de comenzar a asimilar la verdad. Este es el Hijo de Dios. Y mi vida debe estar organizada de tal manera que le agrade a Él. Ellos le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Fíjense qué pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 28 dice que ellos le dijeron, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es creer en Jesucristo. No es correr, ir, venir. No, eso debe ser producto de creer en Dios. Dios no se agrada de que usted y yo vayamos y corramos y andemos y nos olvidemos de Él. Eso es lo que alguien dijo en una ocasión, es poner la fe en la obra y no en el Señor de la obra. Dios quiere que pongamos la fe en Él. Y dijo allí a aquella multitud, la obra de Dios es que crean en mí. Esa es la voluntad de Dios. Porque aunque hagan sin número de cosas, si no creen en mí, será igual que siempre. Será lo mismo. Será la rutina que hemos traído hasta ahora, será lo acostumbrado. Primero tiene que ser el creer en Dios, para que el creer en Dios, la fe en Dios, dirija mi vida y me indique lo que puedo hacer, de la manera que lo puedo hacer, cuándo lo puedo hacer, por qué lo puedo hacer. Ejemplo, si yo como sin creer en Dios, voy a dejar a los demás sin comida. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños y ya teníamos cierta edad que podíamos servirnos la comida. Mi mamá a veces nos decía, bueno, sírvanse ustedes mismos que ya están grandes para que yo les esté sirviendo. Pero ella tenía que estar atenta porque había uno que otro
que si ella se descuidaba, los demás no comían. Un comportamiento sin tomar en cuenta a Dios. Pero el que toma en cuenta a Dios sabe que comer en exceso es pecado, se llama glotonería. Entonces su conducta es moldeada por lo que cree en Dios, porque sabe que a Dios no le agrada que nosotros comamos de esa manera. Dios quiere que comamos para vivir, pero no quiere que vivamos para comer. Y así en todas las circunstancias de la vida, en la medida que creemos en Dios, nuestra vida adquiere dirección, adquiere sentido, adquiere propósito, porque además creer en Dios nos aclara de dónde venimos, pero mejor aún nos señala hacia dónde vamos. Creer en Dios. Por eso la obra de Dios es creer en Jesucristo. Y Él les dijo, la obra de Dios que ustedes necesitan saber y que es la voluntad del Padre es que crean en mí. Cuando crean en mí, sabrán qué hacer. Sabrán cómo vivir y sabrán hacia dónde van. Entonces, cuando Él les dijo esto, ellos le dijeron, verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjese qué pregunta de esta gente. ¿Qué obra haces? El Señor les dijo, y ellos le dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús entonces les contestó y les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el texto original, cuando Jesús les dice, cuando ellos le dicen, nuestros padres, Moisés nos dio el pan del cielo, la respuesta de Jesús cuando Él les dice, yo les digo que Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, en el griego tiene dos sentidos. Lo primero que le dice, el pan que ustedes comieron no se los dio Moisés, se los dio Dios. En segundo lugar, el pan verdaderamente que Dios quiere que ustedes coman es creer en mí, porque yo soy el que está aprobado por Dios para darles vida eterna. Porque la propuesta de Dios para el ser humano, para el hombre y la mujer, no es únicamente que comamos y vivamos aquí y quedemos aquí. La propuesta de Dios para el hombre y la mujer es que esta vida sea el tiempo, el espacio y el lugar de preparación para entrar a la vida eterna. Porque todos los seres humanos hemos sido creados para vida eterna. Ahora, hay una diferencia.
Los que no creen en Dios irán a condenación por la eternidad. Es impresionante lo que el texto bíblico habla, porque habla del infierno, habla de Gehenna, que es el nombre que se le da, donde dice que el gusano que come la carne no se muere y el fuego que consume la carne no se apaga. Y eso por la eternidad. Los que creen en Jesucristo no irán a ese lugar, sino que son aquellos a quienes Jesús les anuncia y les dice: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y cuando lo prepare y esté listo, vendré otra vez a buscarlos, para que estén conmigo por la eternidad. Ahora, cuando miramos el lugar donde está Jesús, el texto nos dice que está a la presencia del Padre, a su mano derecha, posición de mando y autoridad, de privilegio, pero en plenitud de vida y gozo. Para ti y para todo aquel que cree, Dios ha escogido la misma posición, pero hay que acceder a ella desde aquí, desde esta condición de vida que tenemos hoy. Y Jesús le dice a ellos: y esto, yo soy el único que se lo puede dar, porque ha sido aprobado por el Padre. Nadie más. Nadie más. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. En los versos 39 al 40, el Señor declara algo que para nosotros debe ser inolvidable. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, escuche esto, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre, fíjense, es que todo el que cree en Jesucristo, el que lo ve, el que lo percibe y cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a Jesucristo se le encomendó por parte de Dios el Padre resucitar a todo aquel que cree después de la muerte, para que pase a vida eterna junto con Él en la presencia del Padre. Esa es la voluntad del Padre. No que tú y yo permanezcamos aquí como hay quienes pregonan que no, que esta tierra hay que renovarla. Bueno, ahora está de moda irnos a Marte. Hay ya quienes quieran ser marcianos, yo no. Porque ya, por lo menos ya hay conciencia de que esta tierra en un momento va a finiquitar todo lo que aquí hay. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente está haciendo previsión basados en su capacidad, en la capacidad humana, en la inteligencia humana, en la sabiduría humana. Pero la provisión real y efectiva ya Dios la hizo a través de Jesucristo hace 2000 años. Y es para todo aquel que cree. Y la seguridad del que cree en Jesucristo es saber
que Jesucristo lo resucitará cuando Él venga otra vez. Recuerdo cuando estábamos pastoreando mi esposa y yo en Colón, murió una anciana de la iglesia, la hermana White, una mujer dedicada a Dios. Entró en crisis ya para el momento de su fallecimiento. Y mientras agonizaba, hablaba con el Señor. Y le decía, Señor, ya me llevas. Me voy contigo. Pero me voy segura. Tú me prometiste que me volveré a levantar. Estoy lista. Tú me lo prometiste. Y repetía una y otra vez, Señor, tú me lo prometiste. Estoy lista, tú me lo prometiste. Finalmente falleció. Y cuando falleció, su rostro estaba totalmente en paz. Porque ella falleció creyendo que se cumpliría lo que Dios le prometió. Que volvería a resucitar para estar en plenitud de vida en la presencia del Padre. Esa es la seguridad del creyente. La muerte física no es el final de nuestra existencia. Es al revés, la muerte física es el final de nuestro sufrimiento. Tengo 68, casi 69 años. Y estoy sentado y de pronto me voy a levantar y las rodillas me dicen, no te puedes levantar. Y en silencio digo, Señor, ¿cuándo terminará esto? Pero a medida que los años avanzan, a las rodillas se añade la cintura. Y a la cintura se añade la espalda. Hay algunos aquí que me están mirando que ya saben lo que es eso. Y a la espalda se añade el cuello. Y va aumentando y uno comienza a decir, Señor, ¿cuándo terminará esto? Cuando uno está muchacho no piensa en eso. ¿Sabe por qué? El joven no piensa que va a envejecer. Nosotros nos subíamos a los árboles de mango y comíamos mango y subíamos a los árboles de mamey y comíamos mamey y mi mamá nos regañaba, muchacho travieso que te vas a caer. No mamá, si yo sé subir esto, que no sé qué. Subíamos a las palmas de coco a bajar pipas y coco y cuánta cosa. Nos tirábamos al río y a veces íbamos nadando para atravesar el río y mirábamos para atrás y el lagarto venía nadando así detrás de nosotros. No nos comió ninguno por misericordia de Dios. Nos tirábamos en la desembocadura del río y regábamos provisiones que traíamos porque habíamos alquilado una finca y traíamos la provisión en botes. Y para que mi mamá no nos regañaba, volcábamos el bote para decirle que se nos hundió por la carga. Y entonces nuestra forma de bañarnos era comenzar a recoger a nado todo lo que habíamos tirado al agua. Y varias veces mientras hacíamos eso, veíamos la aleta del tiburón rayar así. Porque el tiburón antes de cazar, él saca la aleta y corta el agua así, fuera del nivel del agua. Y lo veíamos hacer eso. Y nos reíamos y le decíamos al otro, mira, te va a comer el tiburón, mira ahí donde está. Y hoy, a veces que mi hermano viene y nos ponemos a hablar, o cuando yo... siempre nos preguntamos, concluimos en lo mismo, ¿por qué no nos comieron? Simplemente porque no era la voluntad de Dios. Dios perdonó nuestra ignorancia o tenía planes con nosotros. Por eso estamos aquí. Esta vida no es hermosa, sinceramente. Y el Señor lo dijo con claridad, dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. No es hermosa, esta vida es dura. Es dura.
Tengo un amigo que tiene una electrónica, una tienda electrónica. Yo lo conocí hace algunos años y de pronto entró en crisis cuando comenzaron a arreglar la vía España y lo desalojaron del local que tenía. Lo obligaron a trasladarse, consiguió un local metido donde no había cliente y un día yo llego y le digo, ¿cómo está José? Y el hombre comenzó a llorar. Más joven que yo, mucho más joven que yo. Y me dijo, señor Guillermo, esta vida es dura. Es dura, esta vida es dura, ya no aguanto. Estoy aquí, los clientes no llegan y no encuentro otro local. Y cuando llego a casa, mi esposa y mis hijos me preguntan qué voy a hacer. Yo no sé qué hacer. Esta vida es dura. Varias veces llegué y oré con él y su tienda comenzó a cambiar. Esta vida es dura. Por eso la propuesta de Dios es que todos creamos y que tengamos vida en plenitud delante de Él, en su presencia. Finalmente, el elixir de la vida. ¿Cuánta gente hay buscando eternidad? Desde tiempos inmemoriales. Y el ser humano tiene una capacidad inventiva tremenda. Se inventaron la teoría del flojisto. ¿Cuántos recuerdan eso en la escuela? La teoría del flojisto, que existía una sustancia que podía hacer que el hombre se volviera inmortal. Bueno, aquí tenemos al profesor de química, el hermano Rodrigo Villamil. La teoría del flojisto. Y a partir de eso se inventaron un montón de cosas. Pero entonces se inventaron la teoría del flojisto y hay que descubrir cuál es el flojisto. Buscando inmortalidad. Hoy hay un montón que se han mandado a congelar para que cuando aparece el elixir de la vida, entonces los descongelen para seguir viviendo. Porque no creen en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que este cuerpo no resiste la inmortalidad. Por eso Dios se comprometió a darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado a todo aquel que cree. Porque con este no podemos heredar la vida eterna, pero con el que el Señor nos va a dar, entraremos a la vida eterna y estaremos con Él para siempre. Por eso Él le dijo a la gente cuando le preguntaba en el verso 40, ¿qué les dijo? Les dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Compromiso de Dios, no nuestro, no es invento nuestro. Compromiso de Dios, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Compromiso de Dios también. Ahora, yo digo una cosa. Hay gente que me ha preguntado, ¿y por qué vas a creer en esto? Y yo le digo lo siguiente. Porque si todo lo que la Biblia decía que hasta aquí tenía que cumplirse se ha cumplido, yo creo que es suficiente base para creer que lo que falta también se cumplirá. ¿Sabe por qué? Porque nadie más puede decir eso.
Solamente Dios y solamente en la Biblia está. Dios ha cumplido hasta aquí todo lo que ha prometido. Lo que resta también lo hará, para que tú y yo no quedemos aquí sufriendo por la eternidad, sino que tengamos vida y vida eterna, vida con Él en plenitud, en gloria, en honra y en alabanza a Él. Eso no debemos olvidarlo nunca. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en que el dolor es fuerte. Hay momentos en que la frustración es grande. Hay momentos en que no sabemos qué hacer. Y nuestra esperanza es: Dios nos sacará de aquí en victoria. Amén. Él nos sacará de aquí en victoria. Que el Señor les bendiga, Pastor Hugo. Amén. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias por esa palabra. Hoy día tenemos la oportunidad